Seguimos aquí. Esto es La Mañana con Dari. Sacan a uno así de repente. Y como le decía al inicio, en este momento vamos a iniciar una interesante conversación con Igor Rodríguez. Igor Rodríguez es viceministro administrativo y financiero del Ministerio Administrativo de la Presidencia. Es una instancia que forma parte de la escala del gobierno. Y yo quiero darle la bienvenida a Igor. Bienvenido a La Mañana con Dari. Muchas gracias, Charmín, don Luis. Dari, muchas gracias por la invitación. Muy agradecido. Yo creo que debemos iniciar esta conversación describiendo un poquito, para llevar un poquito de contexto a la población, cuáles son las tareas diarias a las cuales se enfrenta el Ministerio Administrativo de la Presidencia y diferencia entre los dos ministerios que funcionan bajo la dirección de Presidencia de la República. El Ministerio Administrativo de la Presidencia, su labor principal es el acompañamiento a las decisiones del Presidente de la República. El principal inquilino del Palacio Nacional es el Presidente de la República y lo que hace es acompañarlo en todo lo que tiene que ver con sus movimientos, la logística, el mantenimiento propio del Palacio Nacional, que es la casa que lo alberga, y también sus decisiones propias como presidencia, especialmente relacionado con temas administrativos y en el caso nuestro, administrativos y financieros. Esos acompañamientos son de toda naturaleza, tanto dentro del Palacio, en sus actividades, como fuera. Por ejemplo, ustedes mencionaban hace un rato la visita de este fin de semana. Siempre acompañamos al presidente porque se toman decisiones en esos recorridos, en esos viajes. Saliendo de aquí, me reúno con el ministro administrativo José Ignacio Paliza y salimos a San Juan de la Maguana para culminar la agenda del fin de semana, que en esta ocasión atravesó la barrera del sábado y domingo y también lunes, llevando buenas iniciativas a las provincias. A pesar de ser el Ministerio Administrativo de la Presidencia uno de los ministerios con menor presupuesto, porque es muy modesto, su función es muy particular porque es el acompañamiento al presidente, pero también a las demás instituciones en tareas administrativas con decisiones que se toman y de alguna manera también dando regulación, por decirlo de alguna manera, iniciativas que regulan el accionar de algunos ministerios en materia administrativa. O sea, es una tarea que, aunque es fácil decirla, cuando tienes un presidente que se dedica tantas horas al día al trabajo, presidente que nunca se va del palacio antes de la medianoche, que no hay sábados, no hay domingos, no hay días feriados, el acompañamiento a un presidente que tiene esas cualidades y ese perfil de trabajo, pues es bastante amplio. Y bueno, nosotros nos ocupamos de hacerle ese acompañamiento. Sí, porque nadie quiere saber esa diferencia, pero el ministro de la presidencia es el ministro de ministros, porque es el que manda en términos jerárquicos inmediatos a todos los ministros. El administrativo tiene funciones, como usted acaba de señalar, de que si hay que enviar algunos recursos a una población que tenga un río, que se metió en la población, hay que buscar camas, colchones, entonces esa parte entra entonces ustedes. El Palacio Nacional tiene tres, fuera del presidente y la vicepresidenta, que son los principales inquilinos del Palacio Nacional, tiene a 3 ministros, 2 con la categoría propiamente en su nomenclatura de ministro y uno que, aunque no se le llama propiamente de esa manera, lo es, que es el ministro administrativo de la presidencia, el ministro de la presidencia y el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Cada uno tiene una función muy particular. El Ministerio de la Presidencia, ustedes lo ven, incluso dirige los consejos de ministros, sí. Y maneja básicamente los grandes proyectos de presidencia que tienen función y decisión propia del presidente de la República. O sea, cada quien tiene muy deslindado esas funciones. Hay una convivencia dentro de cada una de ellas que se manifiesta propiamente en las funciones del Palacio Nacional, que tiene que ver con la parte administrativa, y financiera en el caso del Ministerio Administrativo, y otra que tiene que ver con quien escucha el nombre de Igor Rodríguez en una posición entiende que es una persona desconocida, pero es un dirigente de alto nivel del PRM en la provincia de Puerto Plata.
incluso con proyección de aspiración a senador. ¿Cómo? Sí, claro, claro. Pero no ha hablado con nosotros Es todavía. un líder. Quisiéramos tener un poquito del perfil de Igor, cómo te inicias, cuáles son, cómo te involucras en la política que te lleva hoy a ser un funcionario de primer nivel, hay que decirlo, partiendo de la gran responsabilidad que todo el que ha conocido así sabe que El compañero de uno que es de Puerto Plata, que fue senador, tiene. el ministro. No, Bueno, yo he sido revolucionario y siempre lo he dicho de esa manera a mis amigos y compañeros, he sido revolucionario desde el embarazo de mi madre. Y mi familia también, siempre hemos sido revolucionarios. Y me inicié en la vida adulta ya, porque antes de ahí mi trabajo era de asistencia. Ya menor de edad, tú no puedes asumir un papel legal en materia política, pero sí en accionar, y esa era mi función hasta ahí. Pero en mi vida adulta siempre he estado participando de las actividades políticas. De hecho, la mayoría de ellas con responsabilidades. Yo fui secretario general provincial del PRD a partir del año 2005, y luego 2 años después fui presidente provincial del partido, hasta que dimos el paso de venir al PRM. Y pasé a la institución como presidente del partido, porque era lo que en ese momento se estilaba por el tema de que todavía estábamos iniciando. Me ratificaron en un proceso, más o menos 8 o 9 meses después, en un proceso convencional, y ahora, 4 años después, se ratifica nuevamente la posición como presidente provincial del partido mediante un acuerdo que fue una opción que se le brindó a los compañeros del partido a nivel nacional. Todavía es un proceso que se está corriendo, en el que se daba la oportunidad de que se pudieran poner de acuerdo en el proceso interno. Yo resulté nuevamente seleccionado como presidente provincial del partido. Yo siempre he estado asumiendo compromisos, responsabilidades, a pesar de que para cuando en el año 2020 ganamos las elecciones, ya yo cumplía 25 años del servicio privado. Yo estaba en una institución en la que estuve 25 años. De hecho, estoy bajo licencia aún. es una institución privada, bancaria. No, es una institución de la industria. Y estuve, de hecho es la principal industria del ron en la República Dominicana, que está establecida el número 1 en calidad. En Puerto Plata, que prefiero guardar por reserva su nombre por respeto, pero ahí estuve 25 años. Y bueno, cuando vinimos al gobierno, asumimos por la invitación que nos hizo el ministro José Ignacio Paliza. Vinimos a acompañarle en sus funciones que le había designado el presidente de la República. La verdad que en todo ese tiempo, a pesar de haber asumido responsabilidades en el caso de la provincia, a ese nivel nunca he participado de una boleta electoral, nunca he sido candidato, nunca, ni tampoco he estado presentándome en una boleta electoral. En este momento, nosotros estamos muy concentrados en hacer todo el trabajo para que el presidente de la República quede bien en sus funciones, y el ministro administrativo de la presidencia también en sus funciones como ministro. Y estamos concentrados en que ellos puedan hacer una buena labor en favor de este país y que podamos prolongar el tiempo en el Estado más allá del 2024. Eso es importante que suceda en beneficio, y lo digo como ciudadano y como funcionario del gobierno. Es importante que suceda, le conviene a la población, es algo que nosotros debemos tomar en cuenta los dominicanos, porque hemos dado un salto al cambio, independientemente de que algunos siempre tienen sus opiniones. Eso es muy natural, es la democracia, es lo correcto que tengan sus opiniones. En general y en balance, la República Dominicana ha dado un salto al cambio, y nosotros necesitamos mantener el ritmo como sociedad de ese cambio, en beneficio de las generaciones futuras, lo que le debe pasar a un país tan luchador, tan trabajador, que ha enfrentado, que ha salvado la democracia durante tanto tiempo, sus libertades, su democracia la ha sostenido en el tiempo. Yo creo que estamos en un buen momento de hacer esa reflexión, y estamos concentrados
en esa labor. Lo que venga para cualquiera en el futuro es un tema del futuro. Nosotros en este momento debemos dedicarnos y concentrarnos en el trabajo de hacer que el presidente de la República, el ministro quede bien, el gobierno quede bien. Las boletas electorales es un tema del año que viene. Nosotros tenemos que dejar que las cosas fluyan y el año que viene lo que la población defina, y cuando se pueda responder a la pregunta qué es lo que conviene para los fines y para el plan, entonces todos debemos tomar una decisión en ese sentido. Igor, en esa misma línea, uno de los principales cuestionamientos de la oposición es la diferencia que hay entre lo que se promete y lo que se ejecuta, o sea, lo que se construye. Actualmente, ¿cuántas obras tiene el gobierno en la actualidad? Y hablemos quizás de algunas cifras. Pues mire, la oposición política siempre tendrá algo que decir. Lo importante es que lo que diga, lo diga a manera de aporte, especialmente a la oposición política que tiene la República Dominicana, porque las dos oposiciones políticas principales que tienen vienen de la misma canasta. Y yo creo que es un buen momento para que puedan resarcir el daño que durante tanto tiempo le hicieron a este país. Y un buen aporte sería dar opiniones y hacer una oposición constructiva, y no un poco de lo que está pasando, que bueno, se lo dejamos a ellos, pero la verdad es que el pueblo ha desconectado el oído hacia ellos, porque si han tenido tanto tiempo para resolver las cosas, como que 2 años después de un gobierno haber recibido lo que recibió como Estado, pues yo creo que la prudencia llama a que en vez de hacer ataques, deberíamos ser un poco más reflexivos, incluso para poderse ganar el respeto de la gente. No olvidemos que cuando llegamos al gobierno en el año 2020, este país estaba encerrado, su aparato productivo estaba detenido y la gente estaba en sus casas sin empleo, sin ingresos y con una situación de terror, porque la pandemia los encerró en sus propios miedos. Al punto de que tanto tiempo después que ha pasado eso, los reflejos psicológicos se están reflejando mucho en la familia dominicana, y es un trabajo que todavía tenemos que hacer, de acompañar a la gente en superar este tema. La principal obra en ese momento del gobierno que asumió el presidente Luis Abinader el 16 de agosto del 2020 fue primero salvaguardar la salud de la gente. Recuerde que no teníamos ni siquiera un acceso total a las pruebas, eso se logró. Luego teníamos un tema con las vacunas, el mundo entero compitiendo por ellas. Nosotros somos una economía en desarrollo, un país en lo que algunos llaman el tercer mundo, pero más que nada yo le llamo una economía que trata de superarse a sí misma. Y nosotros competimos contra las naciones del mundo para poder acceder a las vacunas. Vinieron las vacunas y el pueblo tuvo acceso, y todavía lo tiene, de manera gratuita a esas vacunas. Tuvimos que implementar un proceso y operativos de vacunación, especialmente en el aparato productivo de la nación, para que se pudiera restaurar la economía, que era el siguiente paso dominicana, y para que pudieran salvarse los empleos sin poner en riesgo la vida de la gente. Ahí estuvo concentrada la primera obra del gobierno del presidente Luis Abinader, asegurar que los dominicanos tuvieran la salud, que pudieran tener acceso nuevamente a los empleos, que las empresas pudieran reabrir. Y eso fue un punto de inicio sensible para nosotros como país. Ahí estuvo la primera gran inversión, el cuidado a la gente, la inversión en la salud, que fue cuantiosa. Fueron miles de millones de pesos que tuvieron que invertirse para que este país pudiera reabrirse. Luego tenemos que trabajar con el tema de un mundo que se ha reabierto. Las materias primas han aumentado de precio, los productos finales han aumentado de precio, y eso ha provocado una alza en todos los niveles de precio. La República Dominicana, claro que no, en el mundo entero ha sido lo mismo. Y nosotros, que somos un país que la economía del mundo nos impacta de manera directa, de manera considerable, hemos tenido que trabajar enfrentando esa situación. Y ahí viene entonces, dentro de otras grandes cosas, el tema de los subsidios, que nos quita a nosotros la capacidad como país de poder enfrentarnos a las necesidades heredadas que hemos recibido en este gobierno. ¿Cuáles son las necesidades heredadas? Un desfalco descomunal de las gestiones anteriores, que además de todo endeudaron en este país en un momento en el que no teníamos que endeudarnos, y nos quitaron la capacidad de poder nosotros enfrentarnos a la verdadera necesidad cuando llegó. Tomaban préstamos
para atender situaciones y necesidades que hoy nosotros claramente, el pueblo dominicano, está entendiendo. Solo habría que ver lo que ha pasado en este fin de semana con la denuncia que apareció de 17 mil millones de pesos que se han utilizado, de la forma que se han utilizado, cuando nosotros estamos en medio de tantas precariedades y no son cosas nuevas, es un tema histórico. Entonces, el presidente Luis Abinader ha tenido que enfrentar una situación de precios, haciendo y tomando medidas que son una garantía para el pueblo dominicano. Por ejemplo, el tema de los subsidios. Para final de año, en este año, para final de año se proyecta que solo en combustible nosotros vamos a tener un subsidio por más de 45 mil millones de pesos. Y saben ustedes, en medio de una sociedad que tiene tantas necesidades, cuántas cosas se pueden resolver. Sin embargo, si eso no sucediera, nosotros que estamos enfrentando un tema de precios, tendríamos aún más una escalada de precios porque se incrementaría toda la inflación. De hecho, está calculada que de no haberse abordado de esa manera, pudiera superar el 6%. A pesar de todo eso, a pesar de haber tenido un 2020 y un 2020 de esa forma y haber dado un gobierno con tantas precariedades, entonces este año iniciamos con un conflicto armado en una región del mundo en la que un país es productor de petróleo y todos sus derivados, ya no tenemos que explicarle a nadie lo que conlleva, la gasolina, el gasoil y todos sus derivados. Y también otra nación, que es el caso de Ucrania, que es un productor de materias primas que permiten la producción o la alimentación, especialmente de países como el nuestro. Entonces, el presidente Abinader ha tenido durante todo este tiempo que sortear una situación de preservar la salud, la vida, el empleo, la economía y la alimentación de los dominicanos, y ahí está concentrada una gran obra. Sin embargo, a pesar de todo eso, el presidente también ha salido por este país, de hecho, insistimos, hoy está en San Juan de la Maguana, no solamente inaugurando obras y dándole cumplimiento y responsabilidad en algunos aspectos, incluso a la continuidad de Estado con obras, sino que también ha iniciado obras que son sensibles localmente para las comunidades, que en cada comunidad ha desarrollado obras que son particularmente importantes para que un pueblo se desarrolle, como son acueductos, como son hospitales, sistemas de asistencia primaria, los ha abordado con el tema de la alimentación, ha promovido la inversión en grandes regiones en las que existían como Puerto Plata y Punta Cana, por ejemplo, en temas de turismo, la ha potenciado, ha ido promoviendo, manifestándole apoyo a los que se dedican a ese sector para que promuevan el empleo, para que abran y puedan venir los turistas a este país. Pero en otras, como por ejemplo Pedernales, es desarrollando un polo que estamos. Entonces, ha habido inversiones millonarias. De hecho, el ministro de Obras Públicas, recientemente, solo por mencionarle una institución del Estado, anunció más de 600 obras que superan los 90 mil millones de pesos, que actualmente se están desarrollando, sin contar las que se entregaron y sin contar las que están en procesos o de diseño y presupuesto o de licitación, porque no olvidemos que nosotros tenemos una ley de compras y contrataciones, que en cumplimiento a la transparencia que debemos exhibir como promesa de cambio que le hemos hecho a este pueblo, tenemos que cumplir con ese proceso. Y una licitación, una vez tú tienes diseño, tienes presupuesto, tienes permisos, tienes el SNIP, que es uno de los, digamos, de los elementos que hay que tener como manera de asegurarnos de que tenemos y podemos desarrollar el proyecto. Entonces hay que subir un proceso que se toma en el menor o el mejor de los casos, 90 días para tener un adjudicado y luego desarrollar. Claro, el presidente nunca ofrece, promete o habla de una obra que no pueda cumplir, porque lo menos que tiene es asegurado un presupuesto. La diferencia o el cambio en términos de inversión de Puerto Plata conforme a la llegada del gobierno del presidente Luis Abinader, y por qué había estado tan rezagado un polo turístico de tanta importancia, de tanta belleza como Puerto Plata, conforme al crecimiento de otras localidades turísticas del país. Puerto Plata, recuerdan ustedes que fue el primer polo turístico desarrollado en este país a finales de los años 70, inicio de los 80. Sin embargo, en los últimos años se vio lo que podríamos definir los dominicanos como capa caída.
y pasamos por momentos realmente muy tristes porque ya incluso teníamos proyectos bien desarrollados que tenían mucho tiempo, décadas en ese proceso, caso Playa Dorada, y se hicieron grandes inversiones e importantes inversiones. Puerto Plata es un destino maravilloso porque convive un turismo con una población que por demás tiene una gran cultura, tiene una gran historia. De hecho, tenemos grandes hombres reconocidos en la historia de la República Dominicana. Caso del general Gregorio Luperón, que por cierto, el día 8 de septiembre se cumple un año más de su natalicio. Lo vamos a celebrar por todo lo alto en Puerto Plata, rindiéndole honor a su memoria histórica. Y Puerto Plata siempre ha tenido lugares maravillosos que ofrecer al turismo tanto local como el internacional, porque tiene playa, tiene montañas, tiene ríos, y esa convivencia propia con el pueblo, que ha sido siempre parte de esa maravilla. Tuvo un padre turístico que fue Balaguer. Sí, desarrolló el aeropuerto de Puerto Plata, desarrolló el puerto y hizo inversiones en el malecón de Puerto Plata. O sea, hemos tenido en el tiempo, Puerto Plata ha tenido en el tiempo desarrollos que le debieron permitir siempre mantener el ritmo de crecimiento en materia de turismo. Sin embargo, eso se cayó. Y nosotros, cuando recibimos el gobierno en el año 2020, además de esa merma que tuvo Puerto Plata en los últimos años, recibimos, como le comentaba, el país en las condiciones que lo recibimos, un poco para empeorar la situación. Sin embargo, al día de hoy la dinámica de Puerto Plata es totalmente contraria. 180 grados ha virado el empuje de Puerto Plata en materia de turismo, porque además del puerto Amber Cove, que se desarrolló en la bahía de Maimón, en esta gestión se inició las operaciones de Taino Bay, que está ubicado en el puerto de Puerto Plata, que es una maravilla porque el turista llega ahí y no necesariamente debe tener como en el caso de los turistas que llegan de Maimón, que tienen que ser necesariamente transportados. En este caso, estos turistas que llegan por ahí, ya es directo el impacto. Llegan directo a la población, al pueblo, caminan por él. A veces tenemos en el circuito 4 barcos, 2 en Amber Cove, 2 en Taino Bay, que te desmontan 10.000 turistas, y tú tienes 10.000 turistas en el circuito de Puerto Plata. Se calcula que promedio podrían estar entre 15 y 25 dólares el consumo que puede tener un turista en esas condiciones. Y cuando los barcos se retiran, tú notas la dinámica económica en el pueblo, porque la gente se lanza a las calles, los que han tenido participación en esas actividades del turismo, y salen, digamos, a cumplir sus compromisos, a reponer inventario. La dinámica económica es diferente. Se ha dinamizado también la vida a nivel de hoteles. Tenemos grandes proyectos desarrollados en Cofresí, que han mantenido un buen nivel de ocupación. Playa Dorada comienza a reanimarse. Playa Dorada tuvo un cambio, si se quiere, en la forma, porque en los años 80 eran hoteles, luego, producto de la propia situación, pasaron a ser muchos de ellos propiedades que se fueron vendiendo como individuales, como apartamentos, pero la gente de todas maneras los ofrece al servicio, y los que se han mantenido como hoteles han reanimado su actividad. De hecho, hay un gran ánimo de inversión, tanto a nivel de inversionistas locales como extranjeros, porque hay una gran confianza en la economía y en el desarrollo de la República Dominicana en este momento. El producto de eso está lo de Punta Bergantín, que el presidente en su discurso del 16 de agosto recientemente en Santiago lo mencionó como una gran obra. Bergantín es y será un gran proyecto porque ahí convergen varias formas de presentarse hacia un nuevo destino, y eso es importante. Ahí se van a desarrollar oportunamente, el presidente de la República lo estará comentando al país, pero ahí se van a desarrollar varias obras que van en beneficio no solamente de Puerto Plata ya, porque a ese nivel iría en beneficio de la región propiamente. Cuidado. Yo quería, cuando el presidente va en vehículo, o va en helicóptero, o va en el sur, va por carretera. El presidente se mueve indistintamente. El presidente
no tiene, en su movilidad él no tiene Bueno, una entonces, selección usted específica. le va a decir a Paliza, le mandé Cuidado. y al presidente que se pare donde Dolores Sánchez. Ajá. ¿A dónde es eso? Ahí en Baní. Ajá. Que se pare Si ahora va por con- carretera. ¿Eh? Si va por carretera, que Si se va pare. por carretera, que se pare ahí. La calle se llama Prolongación Sánchez número 9, Ok. en Baní. Dolores Sánchez. Y en Asua, Dolores y en Sánchez. Asua que se pare en No, Villella. no, no. ¿Cómo es? En Asua que se paren en Villella. No. Estoy hablando de un caso especial. Ah. Dolores Sánchez cumplió 122 años. El presidente le ofreció una pensión, todavía no se la han dado. Tú sabes que los presidentes dan una orden a veces, ese trapapelea ahí. Eso Entonces, es verdad. no es Ah, pues yo así. te hablo con el que ella. Sí, Eso estoy es así. hablándole Al administrativo. Igor, al Sí. administrativo. Si tú pasas también, porque puede ser que tú pases mejor. Ella se llama Dolores Sánchez, está en la calle Prolongación Sánchez, número 9, Baní. Ella está pidiendo una máquina de coser, Ay, hombre, con 127 años. ¿Y, ella 122 años. 122. ¿Y cómo ella va a coser? Ella cose. ¿Qué? Ella cosa. Dios Yo no la mío, conozco. Qué linda. Yo recibí la historia. Entonces, como yo soy un sureño y si baño a la vez, porque nací en Luperón, cuando pase usted por ahí le lleva la máquina de coser. Si no, este programa se la va a mandar la máquina. Usted ya asumió ese compromiso y nosotros tenemos que cumplirle a ese compromiso que usted está haciendo, especialmente aquí en el aire. Muchas gracias. Si no, a la mañana cuando Ares le vamos a regalar la máquina. No hay- Es de no- verdad, no hay- ella no cumple hay necesidad. 122 años. Ayúdenla. Y la otra preguntita es, como el presidente declaró a San Juan en estado de emergencia, como él va para San Juan otra vez, a ver si ya lleva la solución del estado de emergencia. Si va a solucionar el estado de emergencia. El presidente está en San Juan de la Maguana. De hecho, el presidente ¿Amaneció allá? el presidente se quedó. Se quedó en San sí, Juan. Bueno, sí. ya él ahí. Está Ese, allá. Vaya a ese resolver. presidente amanece en los aparece sitios, ya. no sé. Y entonces- el presidente salió el sábado a San Cristóbal y regresa. ¿Y dónde amaneció y San regresa Juan el hoy, presidente? Porque y regresa El hoy. presidente, El hotel- el el OEM hotel- le quiere, tuve en Ocoa también. No, amaneció ya ¿Cómo también. usted- Tenemos un presidente del pueblo y para el pueblo. Igor, duerme. se saluda para ese presidente como una para- conversación con Igor, el tiempo resulta corto, porque Corto, Igor sí. es un Y él está bautizado con la sombrilla de Paliza para senador. Usted está bautizado, no, Brailla. No, deje al ministro. No, pero después viene y me le coge un poquito de coso, no quiero obviamente. Que se mantenga tranquilo. Dejémoslo tranquilo Sí, haciendo sí, su función de ministro Gracias, administrativo. Igor, gracias Muchas por venir. Gracias. Aceptar Gracias, nuestra invitación. muchas gracias. Verdaderamente desearte éxito en esa gestión al lado de Paliza.